Este, o sea, este ejemplo que vamos a ver es la hélice, que tiene esa parametrización, pero eh, realmente, pues esa solamente es una parametrización y no nos consta que sea o sea, una parametrización por longitud de arco, simplemente es una parametrización de la hélice, ¿no? Eh, Vamos a ver al menos un ejemplo, vamos a calcular este, cuál sería su parametrización por longitud de arco. Y entonces lo que tenemos que hacer es calcular la gamma gorro, pero para eso necesitamos primero calcular la alfa, donde la alfa pues es una función que va de R en R, ¿no? Y alfa de t, acuérdense que para la parametrización de longitud de arco se define como la integral de 0 a t de la norma de gamma prima de u diferencial de u, ¿no? Así se define la alfa. Vamos a calcular la alfa. En este caso, eh, nos va a quedar que esta es la integral de 0 a t de la norma. Y en este caso, gamma de u va a ser coseno de u, seno de u, ¿sí? Coseno de u, seno de u, u. Ya esto es su norma diferencial de 1. Entonces, finalmente, esto nos va a quedar que esto es la integral de 0 a t de la raíz cuadrada de coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u más u cuadrada diferencial de u, ¿no? Bueno, por la pitagórica esto me queda, ¿qué? Me queda 1, entonces la integral de 0 a t de 1 más u cuadrada diferencial de u. Ah, tienes razón. Esto es faltaba derivar esto. Estoy saltando cosas. Entonces, esta hay que derivarla antes de sacarle norma y entonces esto me da. Sí, me falta sacar la derivada. Hasta aquí es es ¿qué? Menos seno de u, coseno de u, 1. Qué bueno, porque va a quedar más fácil. Y entonces, esto va a ser, va a quedar la raíz cuadrada de menos seno de u al cuadrado más coseno de u al cuadrado más 1 al cuadrado diferencial de u. Y esto va a ser la integral de 0 a t de la raíz de 1 más 1 diferencial de u. Y esto me va a quedar la integral de 0 a t de la raíz de 2 diferencial de u. ¿Vale? Ya que sale raíz de 2, me queda la raíz de 2 de 0 a t del diferencial de u. Y esto me va a quedar raíz de 2 por t, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, por lo tanto, alfa de t es igual a raíz de c2 por t, ¿no? Pero acuérdense que la reparametrización por longitud de arco no es con la gamma, sino es con su inversa, ¿no? Entonces hay que calcular la inversa de esta función. Entonces, para calcular estas inversas, acuérdense que lo que se hacía era hacer como una especie de switcheo, ¿no? Donde poníamos así y es igual a raíz de 2 por t y despejamos la t, ¿no? Nos queda y igual a y entre raíz de 2 por igual a t. Ya que teníamos esto, invertíamos las cosas, ¿no? Nos queda así como t entre raíz de 2 igual a y, ¿no?
Entonces, la inversa debería ser esa, ¿no? O sea, alfa prima inversa de S le vamos a poner, debería ser S entre raíz de 2, ¿no? Así es como regularmente se obtiene la inversa, ¿no? Haciendo como un switcheo. A eso que en esto lo ponemos así. Y si no, hagan la composición, ¿no? Hagan alfa compuesta con gamma, aquí gamma inversa, estoy poniendo gamma prima. Y les tiene que dar la identidad, ¿no? Entonces, con eso ya calculamos la inversa ¿y la inversa de dónde a dónde va? Pues igual, de hecho esta va de R en R, ¿no? La gamma de T. La pusimos aquí arriba. Entonces la inversa pues también hace una función que va a ir de R en R. Ajá. Y entonces la reparametrización por longitud de arco, acuérdense que es gamma de S es igual a gamma compuesta por la inversa valuada en S. Entonces aquí lo que queremos ver es cuánto nos queda la expresión. Nos va a quedar gamma valuado en alfa inversa de S. Y finalmente esto nos va a quedar pues, gamma. La inversa es S sobre raíz de 2. Y ya nada más es evaluar aquí que me va a quedar coseno de S sobre raíz de 2, coma seno de S sobre raíz de 2, coma, aquí sería coma S sobre raíz de 2, ¿no? Entonces esa es la parametrización por longitud de arco, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas? Bien. Miren, nosotros lo único que vamos a hacer lo siguiente para terminar el tema. Lo único que vamos a hacer va a ser vamos a definir varias cosas que por el momento inmediato pues no vamos a ocupar. Y que bueno, realmente dependiendo, por ejemplo, en la actuaría no se ocupa mucho los conceptos que vamos a definir, que son los conceptos de curvatura y conceptos de torsión, ¿no? En física sí se ocupan, esa es la realidad. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente va a ser matemáticamente definir esos conceptos, ¿no? Qué tipo de funciones, van a cumplir, ¿no? Y cómo se definen estos conceptos. Y nada más, ¿no? Y la parte de intuición y de ejercicios se lo vamos a dejar a Alicia, ¿no? Aprovechando que, este, que ella es física para que vea ejemplos aterrizados sobre cosas sobre cosas de física, ¿no? Y puedan ver pues cómo se aplican estas cosas y cómo está la interpretación geométrica, ¿no? Y todo eso. Pero eso lo dejaríamos ya para la ayudantía. Y ya mejor que vean unos ejemplos pues ya más aterrizados a todo eso, ¿no? La clase de hoy, digo, la parte teórica, solo vamos a ver cuáles son las definiciones de curvatura, de torsión, lo más importante y nada más, ¿sale? Entonces, vamos a esas partes, ¿no? O sea, y en términos muy generales, pues la curvatura, pues es como, más o menos geométricamente cómo se curva la imagen, ¿no? Y la torsión, pues es, y en R3, igual cómo se tuerce la imagen. Pero les digo que eso va a quedar más claro ya con algunos ejemplos
que vean en alguna ayudantía, ¿no? Que tengamos sobre eso, ¿no? Entonces, ahí les vamos a dar las definiciones. Entonces, primera definición es la de curvatura, ¿no? Entonces, fíjense, sea gamma, una función definida sobre I, conjunto de R a Rn. Una parametrización. Lo importante aquí es que todas tienen que tener parametrización por longitud de curva, ¿no? Entonces, por eso era importante entender cómo es una parametrización por longitud de arco, ¿no? O de curva. Entonces, lo que le vamos a pedir es que su segunda derivada exista para toda S en el intervalo, ¿no? Que eso, bueno, de hecho en el tipo de funciones que hemos manejado ahorita que son de clase C1, pues no necesariamente existe, ¿no? Entonces aquí sí estamos pidiendo un poquito más para definir el concepto de curvatura, ¿no? Entonces definimos la curvatura BC en el punto gamma S que pertenece a C, que denotamos por KS, como, voy a hacer aquí, simplemente KS va a ser la norma de la segunda derivada en S. ¿Vale? ¿Dudas de la definición? ¿Vale? Digo, ya en ejemplos que digo, en las ayudantías voy a pedir que vean. Ahí se va a ver mejor cuál es la interpretación geométrica de todas estas, y por qué se define de esta manera la curvatura, ¿no? Pero en términos matemáticos, muy sencillo, nada más es la norma de la segunda derivada. De hecho, importante que si tenemos una parametrización por longitud de curva, la norma de la primera derivada siempre vale 1, ¿sale? Bueno, pero esta tiene que ser por longitud de arco, ¿sale? Ahora, entonces, vamos, o sea, ahorita vamos a hacer muchas definiciones realmente, ¿vale? Entonces, vamos a poner una definición grandotota, ¿no? Definición. Igual, sea gamma de I por longitud de arco. Igual, ¿no? Es que es casi lo mismo de una curva C. Conjunto de Rn. Igual tal que la segunda derivada en S existe
para todo ese que pertenece ahí, ¿no? O sea, de hecho, estamos escribiendo exactamente las mismas condiciones pues, cuando definimos curvatura, ¿no? O sea, son funciones bonitas, ¿no? Las que se les puede calcular esto. Entonces, uno, definimos el vector tangente unitario. En la curva, en gamma ds, determinado por gamma, y denotamos como tau de TDS. Entonces, TDS simplemente va a ser la derivada de gamma en S. O sea, de hecho, esto es, pues, realmente intuitivo, ¿no? O sea, nada más, acuérdense que la derivada resulta ser un vector tangente a la curva, ¿no? Entonces, pues simplemente eh, pues se define así, ¿no? Entonces no tiene mucho chiste, ¿no? Vamos a la siguiente. El siguiente es, aunque aquí déjenme pensar, el vector, es que este vector no tiene por qué ser unitario, ¿no? Aquí como que está muy raro eso. El vector tangente unitario, no, aquí vamos a llamarle diferente. Aquí no sea el vector tangente, ¿no? ¿Dónde? Longitud de arco. Es lo mismo. Nada más que si le pongo longitud de curva, sería longitud de curva de una curva. ¿Sale? Entonces suena un poquito mal, pero realmente es lo mismo poner longitud de arco que longitud de curva. ¿Sale? Aquí lo que estoy pensando es que a simplemente le vamos a llamar el vector tangente en la curva, porque ese vector no es unitario. ¿Sale? O sea, ese simplemente es la derivada. ¿Sale? Aunque quedará unitario con parametrización de longitud de arco, ¿ustedes qué opinan? Sí, ¿verdad? Es justo lo que acabo de decir. Porque si ustedes calculan la norma de la norma de la derivada de una parametrización por longitud de arco, eso les va a dar 1. ¿Sale? Digo, eso no lo probé, pero así es esto. Ajá. Pues, para ser prácticos, ¿no? Para que cuando hagan las cuentas de estas cosas, les quede más fácil, ¿no? Al rato vemos. Ahorita primero me interesa nada más que tengan las definiciones de todas las cosas que, este, que son así. Y ahorita vemos si probamos eso. ¿Sale? Además es trivial. Ahorita lo único que me importa es, se puede definir varias cosas que queden claras y ya. ¿Sale? Y ya les digo que después voy a mandar para que vean ejemplos ya de ejercicios prácticos de cómo se usan estas cosas. Y y ahorita al final vemos si probamos eso, ¿no? Entonces esto es, si la derivada es diferente de 0, ujú, entonces definimos, este es el vector normal unitario, AC,
en gamma de S. Y lo denotamos por gamma de S. No, ¿qué gamma de S? Por NS. ¿Vale? Este es NS. Va a ser igual a la derivada, segunda derivada en S entre la norma de la derivada en S. No, acuérdense que siempre que agarran un vector y lo dividen entre su norma, eso les da un vector unitario, ¿se acuerdan? De geometría 1. ¿O no? Ok. Ahora, fíjense, como aquí no estoy diciendo varias cosas, pero por ejemplo, como si se van al ejercicio 10, ¿no? De la página de PAES, ¿no? Bien, es más, si quieren lo anotamos aquí. Fíjense, dice lo siguiente, sea gamma de I, su conjunto de R a Rn, ajá, derivable. Entonces, pruebe que si la norma de gamma de T es constante, sí, solo sí, la función gamma de T producto punto con la derivada de T, esto es 0, ¿vale? Para toda T en I. Entonces, en este caso, nosotros estamos suponiendo que se lo estaríamos aplicando no a gamma prima, sino no a gamma, sino a gamma prima, la derivada, ¿no? Entonces, lo estoy diciendo, digo, ahorita vemos si lo probamos o no lo probamos, que la norma de una parametrización por longitud de arco siempre es 1, ¿no? Entonces, de hecho, es constante y es constante 1. Entonces, el vector gamma biprima es un vector que es normal a gamma prima, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de ahí un poquito el hecho de decir que este es un vector normal unitario en gamma S, ¿de acuerdo? Ahora, vámonos con la siguiente. ¿Hay dudas de esta definición? Digo, nada, o sea, la definición de hecho es fácil, ¿no? Para irnos con la que sigue. Pues vámonos con la que sigue. La siguiente definición, que sea la tercera definición. Digo, son muchas definiciones realmente. Pues les digo que nada más importante que las tengan, no, como les digo, ya los ejemplos se ven en física, en otra parte realmente no se ocupa mucho esto. Entonces aquí definimos el plano osculador. AC en gamma ds, el cual denotamos, vamos a poner IS, como el plano generado por los vectores TS y NS que contiene al punto S. Ahorita explicamos un poquito esto, no mucho, pero sí te lo explicamos, el punto S, es decir, gamma S, que es este de aquí, ¿no? Sí, es gamma S. Es decir, digo, esto también es de geometría analítica 1,
ya tenemos los elementos para definir un plano, ¿no? Tenemos un punto inicial. De hecho, lo voy a poner yo más así, ¿no? Va a ser gamma S, que es el punto inicial, más alfa veces, acuérdense, el primer vector, más beta veces el segundo, que sería ns, y con esta alfa y beta variando en r, ¿no? Esta es la forma paramétrica de un plano, ¿no? Que pasa por gamma S y que tiene vectores directores ts y ns, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo se ve esta cosa un poco? Digo, la definición es fácil, pero si ustedes tienen una curva, entonces, pero de hecho están pensando en una buena curva, a lo mejor estamos pensando en una curva en R3, entonces tenemos un vector ortogonal aquí, otro vector ortogonal acá, y estoy definiendo el plano tangente a ese pedazo, ¿no? ¿Sale? ¿De acuerdo? Digo, en R2 no vale mucho la pena porque nos va a quedar todo el plano, pero tenemos una curva ahí en R3, pues entonces tiene sentido que pensemos en el plano osculador, ¿de acuerdo? Les digo, van a haber ejemplos para que vean todos estos, ¿no? Agarrar una parametrización y ver cuánto vale TDS, cuánto vale NDS, ¿no? Graficarlos, cómo se ve el plano osculador y todo eso, pero ¿tienen dudas de la definición de esto? Ok, entonces sigamos con la siguiente definición. Ahora, si gamma prima de S igual es diferente de cero, ahora vamos a definir la circunferencia osculadora, ¿no? Entonces esta la vamos a hacer en gamma de S, la que denotaremos osculadora por CDS, como la circunferencia. Digo, como les digo, estas definiciones realmente son de física, entonces, pero las tenemos que ver, ¿no? En el punto. Digo, no, y tampoco es que sea un tema central de cálculo 3, ¿no? Entonces, por eso nada más lo vamos a ver levemente, ¿no? ¿Vale? O sea, simplemente evalúen en gamma, evalúen en NS, obtengan la curvatura, obtienen este vector y ese va a ser el centro de la circunferencia. Ajá. Y el radio, de hecho a este se le llama centro de curvatura. Y el radio, y de radio, va a ser 1 sobre la curvatura. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacen? Ya que calcularon su plano osculador, ¿no? Calculan este punto que va a vivir dentro del plano osculador. Después dentro de ese plano sacan este radio y la circunferencia que obtengan aquí va a ser la circunferencia osculadora. ¿De acuerdo? ¿Dudas de la definición? Este se le llama radio de curvatura de la curva C en gamma S, ¿no? Es la curvatura. No, espérame. Acuérdense que eso fue lo primero que definimos en la parte de arriba. Espérame, aquí.
El KdS es la norma de la segunda derivada de S. Y acuérdense que eso era la curvatura, ¿vale? Este tema yo creo que lo pueden encontrar como... es como la geometría de la derivada de funciones de R en Rn, ¿sale? Ahora, definición 5, ¿sale? Pero le digo, no nos vamos a meter tanto en esto, simplemente es una parte que sí tenemos que definir, pero no nos vamos a meter así tanto en esto porque no es un tema central de cálculo 3 como tal, ¿no? Pues ahora, tengo igual una curva y les tengo que la segunda derivada en S no se anula. Entonces, definimos el vector binomial unitario AC en gamma de S, el cual denotamos por B de S. Fíjense que esta es una definición exclusiva de R3. Ajá. Y justamente porque la vamos a definir como un producto, un triple producto escalar, ¿no? Entonces esto va a ser el vector tangente cruza el vector normal unitario, ¿no? Entonces, de hecho, justamente ustedes tienen sus vectorcitos. Acuérdense que el vector, el producto punto lo que nos da es un vector que es ortogonal a ambos, ¿no? Es ortogonal tanto a NS como a TDS, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, si no, nuestra curvita ahí está, vive en R3, y aquí tenemos nuestro vector tangente y aquí el otro, entonces este vector va a ser ¿no? O sea, va a ser el vector que es tanto normal a TDS como a NDS, ¿vale? Y a ese le vamos a llamar el vector binomial unitario, ¿de acuerdo? A ver, producto cruz de vectores unitarios es unitario, pregunta. Ese es un buen ejercicio, ¿no? O sea, suena que sí, ¿no? Entonces ahí les va. Entonces, con esto ya tenemos las definiciones, digo, de la parte más importante de curvatura, y ya nada más vamos a dar la definición que es de torsión, ¿no? Entonces, fíjense. Digo, nos podemos meter mucho este tema, pero digo, realmente no vale mucho la pena. Digo, además el semestre es corto, entonces, no tiene mucho caso, que no tenemos tiempo de sobra realmente. Entonces, nada más estamos, viendo lo importante y luego ya después vamos con algunos ejemplos en la ayudantía, pero hay temas que son mucho más importantes, ¿no? Como el tema de derivadas ya fuerte, ¿no? De Rn a R, ¿no? Entonces ese es muchísimo más importante. Entonces, pero digo, realmente esto no es algo que sea su día a día, como les digo, esto es algo que solamente si se van a física, pues sí lo van a ver más, ¿no? Y pues obviamente ahí van a hacer ejemplos más específicos y pues de hecho pues, las definiciones sí las estamos dando, entonces pues no van a tener ningún tema, ¿no? O sea, aquí igual esta parte del BDS tiene que ver con la torsión de la curva, ¿no? Entonces, de hecho, la torsión nada más la vamos a definir para R3. Justamente eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, fíjense, tomas una parametrización igual por longitud de arco.
de una curva. C es un conjunto de R3. Entonces, sí, para S que pertenece ahí, se tiene que la derivada de S existe. Definimos la torsión. De la curva C en el punto gamma de S. De BDS. Acuérdate que BDS es, sacas tu vector tangente, tangente unitario, tu vector normal unitario, le sacas producto triple producto escalar y eso te da BDS, pero de hecho eso te define una nueva función, ¿no? Pues si esa función resulta ser derivable, entonces vas a poder definir la torsión y la vas a definir de la siguiente manera, ¿vale? Entonces es que denotamos por, en este caso va a ser por tau ds, vamos a denotar, ¿vale? Como el número real, tal que, en este caso va a ser la derivada de s es igual a menos tau de s por n de s. O sea, resulta ser que el vector normal unitario es paralelo al vector de derivada de b de s. Entonces, justamente el escalar que nos dice cuánto tienes que multiplicar el vector unitario para que te dé la derivada en s, ese va a ser la torsión de la curva, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren calculamos, vamos a calcular cuánto vale la torsión de la hélice, ¿no? ¿Qué tan torcida creen que está la hélice? ¿Sabe, va? Yo la veo medio torcida, pero no tan torcida. ¿Ustedes cómo la ven? Pues vamos a hacer el ejemplo, nada más para vean cómo se calcula, ¿no? Entonces aquí, ejemplo. Hasta aquí. Vamos a poner aquí, se hace el conjunto de R3, la hélice, ¿no? Digo, la hélice es muy común, ¿no? Por eso es que que se ocupa mucho como ejemplo. Entonces aquí es gamma de S. De hecho, vamos a agarrar la parametrización por longitud de curva. ¿Por qué? Porque acuérdense que todas estas definiciones de torsión y curvatura y todo eso necesitan que su curva tenga una parametrización por longitud de arco, ¿no? Longitud de curva. Entonces, pues si no se agarran esa parametrización, pues no jalan las definiciones, ¿vale? Entonces aquí, esta es la que calculamos hace rato, ¿no? Esta es la parametrización por longitud de arco. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos la parametrización por longitud de algo, entonces vamos a calcular su vector su vector NDS. Ajá. ¿Quién era NDS? ¿Se acuerda? NDS tenemos que calcular la segunda derivada, ¿no? Y calcular y dividirlo entre la norma de la segunda derivada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, el NDS por definición es la segunda derivada entre la norma de la segunda derivada. Pues vamos a calcularlo, ¿no?
aquí la segunda derivada, bueno, primero calculemos la primera derivada, que sería, está un poco fea, ¿no? Es 1, me dice si me equivoco, ¿no? Esto es 1 sobre raíz de 2, es como la derivada de lo de adentro, por el seno menos esto, seno de s entre raíz de 2, ¿sí? Y luego esto sería 1 entre raíz de 2 multiplicada por el coseno de s sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, ¿no? ¿Sí? ¿Sí derivé bien? Y luego la segunda derivada sería, este está bien feo, a ver, déjenme ver. Este es menos 1 sobre raíz de 2, ese no me importa. Y luego es la derivada de este, que sería 1 sobre raíz de 2 por el coseno. El coseno de s sobre raíz de 2, coma, 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. Y aquí me va a salir otra vez el menos por el seno de s sobre raíz de 2, coma 0, ¿no? Entonces, simplificando, me va a quedar que esto es negativo 1 medio del coseno de s sobre raíz de 2, coma igual menos 1 medio del seno de s sobre raíz de 2, coma 0, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos más o menos esto. Ahorita vamos a ver cuánto nos da pues, a ver, déjenme ver, coseno. ¿Sí lo hice bien? Creo que sí. Ahora vamos a ver cuánto nos da la norma, ¿no? Ahora la norma de gamma prima de S es la raíz cuadrada. Chueca. Va a ser menos 1 medio el coseno de S entre raíz de 2 al cuadrado más menos 1 medio del seno de S sobre raíz de 2 elevado al cuadrado, y el otro es 0, ya no lo ponemos. Así, ¿no? Y luego esta parte, ¿están de acuerdo que de aquí el 1 medio va a salir como, este es como un factor común, ¿no? Que en realidad es como menos 1 medio elevado al cuadrado, raíz. Y la otra parte me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado de algo, entonces me va a hacer 1 y simplemente me va a quedar esto, que esto es el valor absoluto de 1 medio, que es 1 medio. Entonces, la norma de gamma prima de S, pues es 1 medio, ¿no? En este caso. Ahora, entonces, si calculo ns, que es el cociente de estos dos, entonces realmente lo que das cuenta es que se me va a cancelar el 1 medio porque está tanto arriba como abajo. Y entonces el vector normal unitario simplemente va a ser menos coseno de s sobre raíz de 2, coma, menos el seno de s sobre raíz de 2, coma 0, ¿no? Entonces eso sería el vector normal, ¿no? A gamma de S. ¿De acuerdo? Digo, totalmente de nuestras definiciones, ¿no? Ahora, habría que calcular BDS, que a lo mejor está muy, a ver si no está muy difícil. Pues ni modo, ¿no? A ver, BDS es, por definición, el vector tangente multiplicado por el vector normal unitario, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Según nuestra definición, así es esto. Ajá. Entonces, el NDS ya lo tenemos. Y el TDS, acuérdense quién era el TDS. El TDS simplemente era la primera derivada, entonces ese también ya lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a escribir quién es quién. Entonces el vector TDS, que es la derivada, es en realidad, por aquí lo tenemos, es ¿no? Pero no lo alcanzo a ver.
A ver, entonces es menos 1 sobre raíz de 2. Ni modo, vamos a tener que estar viendo cuál es. Ujú. Multiplicado por el seno de S sobre raíz de 2. ¿Ah? Coma. El siguiente sería, no me acuerdo, entonces déjame verlo. Es 1 sobre raíz de 2 por el coseno, ¿no? Y después a no, ya me estoy arrepintiendo de hacer el ejercicio. Este sería 1 sobre raíz de 2. ¿No? Y a le tenemos que hacer producto cruz con el menos coseno de S sobre raíz de 2. Coma menos seno de S sobre raíz de 2, coma 0, ¿no? Y ver qué demonios nos va a salir, ¿no? Invente, está bien feo, ¿no? Profe, ya me perdí. ¿Quién era TDS? La derivada, acuérdate, según nuestra definición que dimos aquí, el 1, el TDS es la derivada de gamma, ¿no? Entonces, el NDS ya lo habíamos calculado, que es y el TDS también, porque de hecho ya hemos calculado la primera derivada, entonces simplemente puse quién es la primera derivada. Entonces, pues vamos a hacer hoy vamos a salir temprano en vez de dar el descanso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, según lo que recordamos es A2B3, ¿no? Entonces sería menos 1 sobre raíz de 2 por el coseno de S entre raíz de 2 por el B3 que sería 0, ¿no? ¿Sale? El John es el revolucionario John. Sí. A2B3, luego es A3, B2. Díganme si lo hice bien o ni idea. Luego es A3B1. Este es como, a ver, este es ajá, y este es ¿qué? Este es el A3B1, ¿no? A3B2. Y luego el siguiente sería, es A3B1, ¿no? Entonces tendría siendo 1 sobre raíz de 2 multiplicado por el B1, que sería 1 menos coseno, ¿no? De S sobre raíz de 2. Este es como el A3B1, ¿no? Menos sería A1, que sería menos 1 sobre raíz de 2 por el seno de S sobre raíz de 2, ajá, multiplicado por el B3, ¿no? En el caso sería 0, ¿no? ¿Hasta ahí voy bien? ¿O quién sabe? ¿Qué pasó? Si no, luego no nos van a salir las cuentas, ¿no? Y luego sería A1, y el A1 es menos 1 sobre raíz de 2 por el seno de S sobre raíz de 2, multiplicado por, sería 1 por B2, ¿no? Entonces sería por el menos seno de S sobre raíz de 2, ¿no? Y luego esto menos
por determinante. Aquí sería 2b1, ¿no? Entonces me fijo quién es A2. El A2 es 1 sobre raíz de 2 coseno. Entonces este es 1 sobre raíz de 2 coseno de S sobre raíz de 2 por B1. Y el B1 es coseno, ¿no? Menos coseno. Así, ¿no? ¿Alguien ve algún error o lo ven bien? Yo le creo así, ¿no? A ver, pues vamos a simplificar a ver si nos sale, ¿no? Entonces, a ver, todo tiene 1 sobre raíz de 2, ¿no? Entonces vamos a sacarlo de una vez. Entonces el 1 sobre raíz de 2 lo podemos sacar porque está en todos los términos, ¿no? Entonces el primero se me hace 0, ¿no? Y me va a quedar simplemente el seno de S sobre raíz de 2 en la primera parte, ¿no? No me acuerdo aquí. Vale, estoy bien, estoy fijándome en este de acá. Entonces, de hecho, ese ya está, ¿no? Ese ya no hay nada que hacer. ¿Sí, no? Y ese sí nos quedó lo que nos tenía que quedar. Ahora vámonos a la segunda coordenada. En la segunda coordenada, aquí tenemos un 0, entonces tampoco lo ponemos. Y este nos va a quedar simplemente menos coseno, ¿no? De S entre raíz de 2. Que también es a lo que teníamos que llegar. Entonces, pues, parece que no está tan feo como dice, ¿no? Y el último, ¿están de acuerdo que nos va a quedar seno cuadrado? Si ya quitamos el 1 sobre raíz de 2, la primera nos queda seno cuadrado y en la segunda nos queda coseno cuadrado, ¿no? Entonces nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado, entonces aquí queda 1, ¿de acuerdo? Entonces ese es el BDS, ¿no? Entonces, por lo tanto, el BDS va a ser 1 sobre raíz de 2 por el seno de S entre raíz de 2, menos coseno de S sobre raíz de 2, 1, ¿no? Entonces ahí está el vector BS, ¿no? Sí nos queda. Ahora, la torsión. ¿Queda la torsión? Necesito el BS, necesito la derivada de S y el vector normal, ¿no? El vector normal ya lo tenemos, y entonces ya nada más tengo que derivar esto, ¿no? A ver, entonces, derivando nos queda B' de S va a ser igual a ver, 1 sobre raíz de 2. Derivamos lo de aquí, que me va a quedar 1 sobre raíz de 2 multiplicado por el coseno de S sobre raíz de 2, coma. Aquí me va a quedar menos 1 sobre raíz de 2, pero sería el menos más el seno de S sobre raíz de 2, coma 0, ¿no? Si saco el 1 sobre raíz de 2 de todos, me va a quedar un medio, del coseno de S sobre raíz de 2, coma seno de S sobre raíz de 2, coma 0. ¿Están de acuerdo? Y ese sería el B' de S. ¿Cómo ven? Entonces, lo que voy a hacer va a ser aquí poner, a ver, voy a poner el B' de S para que lo tengan fresco. Este va a ser un medio del coseno, de S sobre raíz de 2, coma, el seno de S sobre raíz de 2, coma 0, ¿no? Y ahora voy a poner el NDS. El NDS, acuérdense que también lo calculamos. Y el NDS era menos coseno, de S sobre raíz de 2, coma, menos seno de S sobre raíz de 2, coma 0, ¿no? Se dan cuenta, son vectores que son paralelos. Y aquí, acuérdense que por la definición, la TDS era tal, ¿no? Que cumplía que B' de S fuera igual a menos TDS por NDS, ¿no?
Entonces, viendo estas tres, ¿cuál tendría que ser el tau de S? Es un medio, ¿no? Entonces, esto implica que tau de S es igual a 1/2. Entonces, lo que acabamos de hacer es que, bueno, de hecho esto es constante, ¿no? Pero lo que acabamos de ver es que la torsión de la hélice es 1/2, ¿no? Entonces está medio torcida, como lo esperábamos, ¿no? ¿Ya? Como ven, sí está impresionante, ¿no? No sé, es que digo, esto no es tanto lo mío, pero pues ni modo, ¿no? Ahora, nada más como una consideración, una observación aquí. Vamos a ponerla como una observación. Vamos a calcularle la norma a una gamma prima de S, donde vamos a pensar que la gamma es una parametrización por longitud de arco, ¿no? Para que vean que sí vale 1. Va. Entonces, pues fíjense, es muy fácil. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en gamma prima, aquí si quieren, si yo me fijo, por ejemplo, en la parametrización por longitud de arco y le calculo la derivada, acuérdense que esta en realidad es una composición, ¿no? Entonces es gamma, ¿no? Compuesta con la inversa de alfa, ¿no? En S. Digo, si ya estoy suponiendo que es una parametrización por longitud de arco, pues tengo mi alfa y tengo mi inversa de alfa, ¿no? Y ya sabemos cómo se define. Entonces, es derivar esto, ¿no? Pero por regla de la cadena, acuérdense que esto es derivar gamma, valuada en la inversa de S, multiplicada por la derivada, ¿no? De la inversa, valuada en S, ¿no? Esa es la regla de la cadena, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hago? ¿Cuánto es la derivada de la función inversa según cálculo 1, señores? Aquí es, porque esta es una derivada en R, ¿no? Casi. Fíjense, este es gamma prima de alfa inversa de S. Ajá. Entonces, acuérdense que la derivada de la inversa es 1 entre la derivada de la función original valuada en gamma inversa de S. ¿Se acuerdan de eso o no? Está en las notas de cálculo, ¿no? Ya no me acuerdo en qué parte está, pero sí está, ¿vale? Sí lo vimos, John. Apostamos aquí a que sí encuentro esa fórmula. ¿Cómo ven? Una participación más a John si no la encuentro y una participación menos si sí la encuentro. No, ahorita vamos a buscarla, a ver. Tendría que ser en cálculo 1, debería de ser derivada, ¿verdad? Debe ser como por 32, a ver. Si F es derivada, mira, justo aquí está la regla de la cadena, ¿no? SS, ¿no? Mira, aquí está, mira. ¿Cómo se calcularía la inversa de una derivada? La inversa de la derivada es 1 entre la función derivada valuada en la derivada. ¿Ya viste? Ni modo, John. No me acordé, digo,
Son nada más una intuición que iba a estar ahí. Entonces aquí, eso es lo único que estamos ocupando, ¿no? Entonces, pues esto es, ¿qué? Déjenme pensar. A ver qué se abrió aquí. Ah, no. Aquí está enloqueciendo mi computadora. ¿Sale? Ahora, ¿cómo le hago ahora? ¿Qué me falta? Entonces, esto lo dejo igualito. Esto no cambia. ¿Vale? Ahora, ¿a qué es igual lo que está aquí abajo? A la derivada evaluada en gamma prima de S. ¿No? ¿Nadie? A ver, acuérdense. Gamma prima, ¿cómo se define? A ver, los voy a poner aquí a un ladito, ¿sale? Para que lo vean. Fíjense, acuérdense, gamma de t es una función muy particular. ¿Sale? Es la función, según yo, ¿cómo iba esta cosa? ¿Se acuerdan? ¿Cómo la definí? Ya se les olvidó. Esta era la función que iba de, ¿se acuerdan? Iba de a t, ajá, de la norma de gamma prima de t diferencial de t, ¿se acuerdan? De u, perdón. De u. Sale, así la definimos, ¿se acuerdan? Aquí está. Entonces, ¿cuánto vale la derivada, teorema fundamental del cálculo, de esto? ¿Cuánto vale, jóvenes? ¿Qué pasó? Exactamente Gamma lo de prima de 1. la norma de gamma prima de t, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí es la derivada de alfa, pero en realidad es la norma de algo, ¿no? Entonces aquí ¿están de acuerdo que esto es 1 entre no la derivada, sino la norma de la gamma prima evaluada en en alfa inversa de S, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, si lo reescribo, esto es gamma prima evaluada en alfa inversa de S entre la norma de gamma prima de alfa inversa de S, así, ¿no? Y eso en realidad era gamma gorro prima de S, ¿no? Entonces, de hecho, lo que estoy diciendo es que gamma gorro prima de S es un vector unitario, ¿no? ¿Sí o no? Porque es el vector dividido entre su norma, ¿no? Por lo tanto, la norma de gamma gorro de S, pues es 1, ¿no? ¿De acuerdo? Trivial, ¿no? Sale. Entonces, ¿dudas? Va. Entonces, aquí nosotros le vamos a poner aquí. Aquí nosotros vamos a poner, aquí terminamos con esto nosotros terminamos el tema 3. ¿Sale? Digo, la parte... A ver, déjenme ver una cosa. A ver. Porque aquí... Bueno, sí, eso me quedó una pequeña duda, pero si no, no importa, eso lo reviso. Eso lo reviso después. ¿Sale?
Entonces ya nada más lo único que falta del tema es ver un poquito la idea geométrica, ¿no? Y hacer ejercicios sobre la torsión y sobre la curvatura. Pero como les digo, eso vamos a dejarlo en la ayudantía para que vean ejemplos ya más aterrizados a esto, pues ejemplos obviamente de física, ¿no? Porque realmente ahí es donde se aplica, no hay una aplicación de esto como tal en la actuaría, ni tampoco en las mates, así como directo. Realmente estos son totalmente temas de física. Entonces le vamos a encargar a Alicia, que es la física, para que nos vea, nos ilustre, ¿no? Y nos dé ejemplos, eh, pues, no, o sea, de hecho estamos diciendo que sí importa, pero vamos a dejárselo a alguien que sí haya visto más de estos ejemplos, ¿no? Igualmente os voy a ser sincero, o sea, conozco las definiciones, pues ahorita calculamos, por ejemplo, calculamos una curvatura, calculamos una torsión, pero realmente no es como tal que yo haya llevado más cosas, ¿no? Donde vas ejemplos más interesantes, ¿no? Y pues más así como ya más aterrizada donde lo aplicas, ¿no? Pero realmente esa parte, pues no. No soy un experto en esa parte, que lo podríamos ver, pero mejor que lo vea que lo vea Ali, ¿no? Para que les pueda dar una mejor, una mejor visión de dónde o qué ejemplos, ¿no? O algún ejemplo interesante, ¿no? Que hayan visto por ahí de estos conceptos. Y bueno, como tal, con eso cerraríamos también, no se preocupen tanto, de hecho, cuando yo vi con Páez esta parte, simplemente igual, ¿no? Nada más mencionó cuáles eran las definiciones y no fuimos muy lejos, ¿no? Realmente, como les digo, no es un tema central de cálculo 3, ¿no? Entonces, con que sepan las definiciones, podamos ver, no sé, algunos ejemplos que pongamos en la tarea, puedan calcular las cosas, ¿no? Y cuando están bien definidas, cuánto valen y todo eso, es más que suficiente, ¿vale? Y bueno, también, pues más centrados a los siguientes temas. Entonces, este tema 3 en realidad es muy cortito, ¿no? Es muy cortito porque no es un tema tan difícil, ¿no? Dado que la derivada de funciones de R a Rn, pues es relativamente fácil, ¿no? De extender el concepto. Y las que van a resultar ser más difíciles son las ya cuando tenemos funciones de Rn a R, ¿no? Vamos a hacer ese caso. Porque ahí el problema es el dominio, ¿no? O sea, el dominio que ya se mueven bolas en Rn. Entonces, digamos aquí, por ejemplo, si nos vamos al dominio, pues es claro que me acerco por la derecha y por la izquierda porque mi dominio sigue siendo R, ¿no? Entonces, existe todavía como esa parte de límite por la derecha o límite por la izquierda. Pero cuando nuestro dominio es Rn, nos podemos acercar por cualquier dirección, ¿no? Y entonces ahí es donde se nos complica, porque acuérdense que nuestra h nos daba eso, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le voy a sumar un h si el h no es algo que me esté moviendo en una recta de reales, sino como que le tengo que mover h, pero ¿cómo tendría que ser h? O sea, h tendría que ser como un vector que se aproxima al vector nulo, pero tendría que ser un vector, pero ¿cómo me lo tomo, no? Me lo tomo por aquí, me lo tomo por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo dar muchas formas de aproximarme con vectores que converjan al vector nulo, ¿sí o no? Entonces, esa complejidad en el dominio, ¿no? En el dominio de Rn, hace que sea más complicado definir la derivada como tal, ¿no? O sea, porque yo podría, como si se dan cuenta, podría como que definir una derivada direccional o sea, porque si yo me voy a la idea del límite que tengo, le podría poner h gorro cuando h gorro tiende a 0, ¿no? Pero ¿qué tipo de h's me voy a tomar? Todas las h's, ¿no? ¿Qué dirección me va a importar? Todas las direcciones. Entonces, ahí hay un grado de complejidad más alto, ¿no? Que cuando solamente hablábamos de funciones que iban de R a Rn, ¿no? Y por eso
Y por eso, ¿cómo puedo decir? Y por eso este es más complicado y se aguarda en un cuarto tema, ¿no? Donde aquí sí ya viene lo bueno, de la definición de derivadas. Y ya las derivadas de funciones de Rn en Rm, acuérdense que aquí lo vamos a simplificar. Simplemente acuérdense que si tienen una función que va de Rn en Rm, se puede partir como m funciones que van de Rn a R. Pues por eso es que estas son las centrales, ¿no? O sea, si somos capaces de derivar funciones de Rn a R, entonces ya deberíamos de ser capaces de derivar funciones de Rn en Rm, ¿vale? Pero bueno, como les prometí, hoy vamos a salir temprano para... No me gusta nunca empezar un tema nuevo como terminando una clase. Entonces, vamos a empezar el tema nuevo, igual para que concluyamos y el miércoles ya estaremos empezando con el tema de derivadas de funciones de Rn a R, ¿vale? Entonces, aquí le voy a dejar y no sé si tengan alguna duda